Muy bien, el tema de hoy es ¿por qué Job fue tan bendecido? ¿Por qué Job fue tan bendecido? He escuchado muchísimas predicaciones acerca de la vida de Job y su servidor también he predicado en muchas ocasiones acerca de este gran personaje en la historia de la Biblia. El libro de Job fue uno de los primeros, si no es que el primer libro que se escribe en la Biblia. Y Job fue un hombre que vivió hace muchos años, aproximadamente en el tiempo desde antes de Moisés y parte del tiempo más bien del faraón, no de Moisés, sino del tiempo del gran faraón en Egipto. Y voy a compartir un poquito ahora su historia. Cuando nosotros hablamos de Moisés, siempre hablamos de su sufrimiento. Hablamos de la tragedia. Cómo superar una tragedia, cómo superar los sufrimientos, cómo superar el dolor, cómo superar la separación de un ser querido. Son los temas que abordamos. Pero comentaba en la mañana que a veces en la historia y en la biografía de alguien, vemos todo negro cuando es un punto negro en una hoja blanca. Se cree que Job vivió 240 años. Después, y ahorita vamos a leer las Sagradas Escrituras, después de que Jacob pasó toda aquella tragedia, la Biblia dice que vivió 140 años más. Así que la tragedia de Job fue como una página. Fue como una página en el gran libro de la biografía o de la vida de Job. Y no podemos definir la vida de Job como tragedia, al contrario. Yo definiría la vida de Job de manera diferente. Y creo que la vida de Job es una vida de ejemplo, de testimonio, porque es una vida muy bendecida por Dios. Yo defino a Job como un hombre muy, pero muy bendecido por Dios. Y hoy vamos a ver por lo menos 3 principios que nos van a ayudar a nosotros a ser hijos de Dios bendecidos, a ser personas con mucha bendición. Y Dios está esperando hijos que quieran ser bendecidos. Lamentablemente, a veces hay personas en las iglesias que dicen con sus palabras que quieren ser bendecidos por Dios, pero con sus hechos dicen lo contrario. A veces criticamos a los que predican acerca de la prosperidad, ¿verdad? Y saben una cosa, yo creo en la prosperidad que viene de Dios y que no añade tristeza, como dice la Biblia. Yo sí creo en la bendición de Dios. ¿Cuántos creen en la bendición de Dios? Ahora levanten la mano los que quieren ser bendecidos por Dios. Todos, ¿verdad? Y ahora lo importante es que necesitamos creer que Dios quiere bendecirnos. Así que vamos a leer Job capítulo 42, verso 10 al 17. Escuche bien, lea conmigo aquí en su pantalla. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. ¿Escuchó bien? Todos los que le visitaron, y no solo le dieron dinero, dice, y un anillo de oro. ¿Se imagina cuántos anillos de oro? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra,
y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, ¿ve? Después de esto dice, de que Dios lo había llevado a pasar aquella tragedia y él soportó. Dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Cuando dice que vio a sus hijos hasta la cuarta generación, quiere decir que vio a sus hijos 10, a sus nietos mínimo, multiplíquelo por 5. ¿Cuántos nietos van ahí? 50. Luego vio a sus bisnietos, multiplíquelo. Luego vio a sus tataranietos. Toda una iglesia, ¿verdad? Creció increíblemente. Qué bendición de Dios. ¿Qué tenía Job? ¿Qué había en Job que atrajo la atención de Dios? ¿Qué tenía Job que atrajo la bendición de una manera tan abundante? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón para que Dios nos bendiga? Si hay algo malo de nuestro corazón, que el Espíritu Santo lo remueva para que Dios pueda bendecirnos. ¿Sabe? A veces en nuestro corazón hay una mentalidad de miseria y Dios tiene que removerlo. A veces en nuestro corazón hay un espíritu de crítica y Dios tiene que moverlo. ¿Cuántos dicen amén? A veces en nuestro corazón hay espíritu de murmuración y Dios tiene que moverlo. A veces en nuestro corazón hay espíritu de mentira, de chisme, y eso no permite que venga la bendición de Dios. Hoy quiero hablarles de 3 principios que usó Job para que fuera tan, pero tan bendecido, como dicen las Sagradas Escrituras. Quiero entrar de lleno a estos principios, y que si lo aplicamos en nuestra vida, sin duda les he enseñado que los principios son diferentes a las leyes. Una ley o las leyes pueden cambiar o pueden modificarse, los principios no. Los principios de Dios son eternos y se aplican en México, en Estados Unidos, en China y en cualquier parte del mundo. Y qué importante es que nosotros sigamos estos principios para ser bendecidos por Dios. Primer principio, ¿qué era lo que había en Job para que fuera tan bendecido? Número 1, Job era un adorador aún cuando lo perdió todo. ¿Escuchó bien? Job era un adorador aún cuando había perdido todo. Mis amados, es muy fácil adorar cuando todo va bien. Lo vimos en la pandemia, ¿verdad? ¿Cuánto ha costado que la gente vuelva a la iglesia para adorar a Dios en comunidad? ¿Por qué? Por una pandemia, por una tragedia, por una enfermedad contagiosa. Damos gracias a Dios que ahora tenemos la libertad. Vamos a aprovecharla, hermanos. Aprovechemos esta oportunidad. ¿Por qué Job fue tan bendecido? Porque en los momentos más críticos y más difíciles de su vida, él adoró a Dios. En los tiempos de enfermedad, en los tiempos de calamidad, en los tiempos de terribles noticias, en los tiempos de la muerte de sus seres más amados. Los teólogos dicen que por alguna razón murieron sus hijos, pero la esposa no. Y vaya que la esposa le dio lata, ¿verdad? Llegó un momento en que le dijo, ¿vas a seguir sin maldecir a tu Dios? Pues entonces muérete. O le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job no lo hizo. Hay veces que tenemos problemas familiares. Escúchenme. Hay veces que tenemos diferencias matrimoniales. Hay veces tenemos diferencias
entre familia, a veces tenemos diferencias con los vecinos. Y eso no nos debe de impedir para adorar a Dios. Hay veces que estamos en enfermedades y eso no debe de impedir para adorar a Dios. Quiero que lo leamos para que usted lo compruebe con sus propios ojos. Job capítulo 1, verso 20 y 21, dice la palabra de Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Todo esto es señal de luto. Y se postró en tierra. ¿Y qué dice, hermanos? Y adoró. Adoró a Dios. Estaba de luto. Estaba triste. Estaba dolorido. Pero él se postra en tierra y adora a Dios. Quiero recordarles que en el hebreo, para describirse, en el Antiguo Testamento que se escribe en en hebreo, la palabra adorar se escribe como sachá, que quiere decir postrar el rostro en tierra. Y eso hizo Job. Y significa darle a Dios mi vida, significa rendirme al Señor, significa humillarme delante de Dios, significa decirle a Dios, tú eres todo para mí, te doy mi adoración, significa me rindo a ti, te doy mi vida. Y Job lo hizo. La palabra de Dios dice que cuando él perdió todo y se pone de luto, él no maldijo a Dios. Él siguió adorando al Señor. En esta mañana, ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? Amén. Hemos cantado al que es digno. Y cuando nosotros cantamos al que es digno, Él es digno en tiempos buenos y en tiempos malos. Él es digno cuando todo nos va bien. Él es digno cuando estamos pasando por dificultad. Él es digno cuando estamos enfermos. Yo preguntaba en el primer culto cuántos se enfermaron de COVID y vi que todos levantaron la mano. Somos sobrevivientes del COVID, gracias a Dios, por su favor, por su misericordia. Pero yo recuerdo cuando toda la familia nos enfermamos de COVID y Josué tuvo 3 noches de crisis porque iba bajando su oxigenación y luego la crisis vino porque había falta de respiración. Esas crisis de falta de oxígeno, qué terribles son. Yo me acuerdo que mi hijo bajaba de su recámara a mi recámara, oraba por él y cuando él se iba, yo doblaba mis rodillas y clamaba al Señor y yo le decía al Señor, Señor, pase lo que pase, yo te voy a amar, pase lo que pase, te adoro, aquí está mi vida delante de ti, adorarle. En tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, como cuando nos casamos, ¿verdad? En tiempos buenos y en tiempos malos amamos a nuestra esposa, a las mujeres a su esposo. Job, en el tiempo y en la crisis más dura, más difícil de su vida, dice la palabra de Dios que él se postró y adoró. Y no solamente lo hizo, sino dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es adorar a Dios, bendecir a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos, y eso atrae la bendición de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios está en el trono, pero no está lejano. Su espíritu está con nosotros, es decir, Dios mismo está con nosotros en esta tierra. Y Dios está esperando como Padre que sus hijos le pidan. Por eso Jesucristo dice, pedid y se os dará. Y Papá Dios está como un Padre amoroso esperando que sus hijos le pidamos. Y cuando un hijo de Dios se postra y adora y se rinde a Él y le dice a Dios, Señor, te doy gracias en las buenas, en las malas, tú eres mi Dios, tú eres el amor de mi vida, tú eres todo para mí. Papá Dios sonríe y dice, esa clase de hijo es el hijo o la hija que yo quiero bendecir. Aquel que me adora,
aquel que me ama en las buenas y en las malas. Mis amados, como dije, es muy fácil adorar cuando todo va bien, pero qué difícil se torna adorar en momentos de enfermedad, en momentos de dolor, en momentos de problemas, en momentos de dificultad, en momentos de diferencia y hay una herida en el corazón porque alguien me lastimó, porque alguien me dijo, a veces el esposo o la esposa me dijo una palabra que lastimó mi corazón, pero yo le digo a Dios, o tú le dices a Dios: Señor, te amo, te adoro, a pesar de lo que esté pasando. Yo resumo el adorar con la actitud de dar, con la actitud de servir. No solo es cantar, cantar es parte de la adoración. Pero cuando me entrego a Dios, la otra definición que yo les he enseñado acerca de la adoración es la traducción del griego, que es la palabra proskuneo. Es una palabra en griego compuesta y la palabra proskuneo significa como el perro que lame la mano de su amo. Y yo se los expliqué en un sermón, ¿se acuerdan? Cuando teníamos un perrito negro que le llamábamos Carbón. A todos nos abrazaba. A mí me respetaba y se alegraba porque yo era el líder de la casa. Amaba y abrazaba a mi esposa porque mi esposa era la que le daba, era quien le daba de comer. Josué era el que jugaba con él. Chero ni se acercaba ni le hacía nada, pero Keila era la que pateaba. Chucho, o sea, pulgoso, lárgate de aquí, lo pateaba. Pero cuando llegábamos, Carbón abrazaba a los 5. Abrazaba a Keila. Por eso la ilustración de esa palabra, la palabra compuesta, la adoración es esa fidelidad que tiene un perro, aun cuando uno le golpee, vuelve y está con el dueño. Es una expresión. Por eso, amados míos, cuando nosotros amamos a Dios y le adoramos y le rendimos nuestra vida y le decimos: Señor, me duele lo que me está pasando, pero sigo amándote. Es el primer principio y es la primera actitud y es lo primero que hacía Job para que Dios lo bendijera. Es un principio del corazón, que nace del corazón. Adorar a Dios en las buenas y en las malas. Pero hay algo más que la Biblia dice que Job tenía para atraer la bendición de Dios. Número 2, Job era generoso. Job era muy generoso. Mire cómo dice Job 29, versículos 12, 13 y 15. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. ¿Se da cuenta? Y al corazón de la viuda yo daba alegría. ¿Cómo se le da alegría a una viuda? Cuando se le da apoyo, cuando se le bendice con una despensa, cuando adoptamos a una viuda y se le apoya. No estamos hablando de las viudas alegres, ¿verdad? Que tiene una pensión que su esposo le dejó de Pemex o de otra empresa. ¡Wow! Son viudas alegres, no les falta nada. Pero hay viudas que de verdad quedan desamparadas. Y dice la Biblia que Job era alegría, le daba alegría a la viuda. Y mire cómo sigue diciendo: yo era ojos al ciego. ¡Wow! Y pies al cojo. Hace unos días que viajé a Matías Romero, me mandé a graduar unos lentes. Yo puedo ver muy bien, leo muy bien las letras, pero cuando voy manejando me lloran los ojos. Cuando voy manejando a veces se me nubla la vista. Y yo me resistía y decía:
no quiero lentes, me voy a ver horrible con lentes, porque toda mi vida he estado sin lentes, ¿verdad? Hay gente que le queda bonito, como a mi esposa le queda hermoso los lentes. Pero finalmente cedí y recuerdo cuando fui a recoger mis lentes, me dan la notificación, señor Samuel Toledo, ya puede pasar por sus lentes. Y llego a la óptica y inmediatamente que me dan los lentes, me lo pongo y wow, como que mis ojos se hubieran abierto a otra dimensión. Wow, veía letreritos hasta allá bien clarito. Me subí al carro contento y empecé a manejar y veía yo hasta los bachecitos bien chiquitos, los veía yo, ya no caigo en baches ahora. Y hagan de cuenta que esa graduación de lentes abrió mis ojos y Job dice que eran los ojos de los ciegos. Ya me imagino que Job no tenía una óptica, pero tenía ayuda, guiaba, apoyaba aún a los ciegos, y dice aquí que era los pies del cojo. Era pies al cojo. Tal vez personas que no podían caminar y él les apoyaba y al ratito con alguna ayuda podían caminar. Qué interesante ver la vida de Job como un hombre verdaderamente generoso. He hablado de la generosidad en la iglesia, he hablado de la gratitud en la iglesia, he hablado cómo el ser agradecido nos abre las puertas, he hablado de los principios de la generosidad. He compartido que debemos ser generosos primero con Dios, en segundo lugar con nuestros padres. En tercer lugar, debemos ser generosos en la obra de Dios. Debemos de ser generosos con los pobres, con los huérfanos, con las viudas. También daba testimonio que hay veces estoy con únicos 700 pesos o 1000 pesos, pero eso es de mi papá. Y entonces mi familia, mi esposa es testigo. Mando el apoyo, la ayuda que cada mes o que cada tiempo, a veces cada 15 días o cada mes, le envío a mi padre, no porque lo necesite. Hace poco estábamos mi esposa y yo desayunando con mi papá y acababa de recibir él y su esposa el doble apoyo de 4 meses del apoyo que les da el gobierno, más de 15,000 pesos. Y yo me reía y hacía bromas con mi papá. Papá, estás bien pagudo, ahora sí tienes mucho dinero. Y mi papá trataba de justificar como que pensando que por eso yo no le iba a dar. Y decía mi papá, ya lo invertí en la sandía, mijo, está sembrando 2 hectáreas de sandía. Así que hermano, esperen la sandía, ya mero viene la sandía. Y entonces después de que platiqué con mi papá, tenía un dinero que era lo único que tenía y con una alegría y una sonrisa en mi rostro, le dije, papá, aquí está. Y le digo, ora por mí, él siempre ora por mí. Todas las madrugadas ora por mí. Y estos son principios que Dios ve para bendecirnos. Por eso dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en esta tierra, para que te vaya bien en esta tierra. ¿Están aprendiendo, hermanos? Dicen en mi pueblo, de lengua me como un taco, ¿verdad? Esa es una expresión para los que dicen eso pero no lo hacen. Hermanos míos, es un secreto, es un principio de honra. ¿Y sabe? Claro que Dios bendice. Esto tenía Job. Todas estas cosas lo tenía Job. Era un hombre generoso.
Cuando nosotros adoramos a Dios en las buenas y en las malas, y Dios nos da algo y lo compartimos, y somos generosos, no somos codos como dicen en Monterrey y en un pueblo allá cerca de mi tierra que se llama El Espinal, sino que compartimos, abrimos un canal de bendición. Dios empieza a fluir en ese canal con su bendición y nunca termina de darnos su bendición. A propósito, y lo digo por testimonio, porque la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que haga tu izquierda o viceversa. Ahora que fuimos a vender pescado, y le dije a mi esposa, vamos a regalar varios kilos, vamos a darle a la gente humilde, y comenzamos a regalar pescado. A una familia le dimos 2 kilos, a otra familia 1 kilo, y comenzamos a regalar y a regalar. Ya llevábamos alrededor de 6 o 7 kilos regalados, cuando de repente viene una hermana y me compra 2 o 3, me compra bastante, me pagó como 600 pesos y aparte sacó un billete muy grande y me dice, me nació darle esto. Y sabe, lo que me dan es mucho más del costo de lo que yo regalo. ¿Por qué? Porque es un efecto. Cuando nosotros somos generosos, Dios es más generoso. No le vas a poder ganar a Dios. Los veo muy callados. ¿Cuántos creen en estas promesas de Dios? Son promesas de Dios, son principios de la palabra. Pero ¿qué más tenía Job? Número 3. Esto le va a volar la cabeza. Job era un emprendedor. Job no esperaba que le dieran un trabajo para que mensualmente reciba un salario. ¿Sabe cuál es la mentalidad nuestra? Y es buena. Quiero un trabajo seguro para que me den una mensualidad segura y después esté yo cotizando para que cuando yo tenga una vejez tenga yo mi pequeña pensión, ¿verdad? Y tenemos esa mentalidad. Pero hay una mentalidad un poquito más arriba, más bendecida, y es cuando nos convertimos en emprendedores. No soy yo el que voy a buscar para que me den trabajo, ahora yo voy a dar trabajo. Yo puedo crear una fuente de empleo. Yo puedo, entonces, cuando emprendo algo, estoy bendiciendo. Ya no recibo un salario, sino recibo una ganancia. Ahora, ¿y de dónde lo sacó el pastor? Leamos Job 42, versos 11 y 12. Dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y se consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y mire, y dice, y cada uno de ellos le dio una pieza ¿de qué? De dinero. ¿Y qué más? Y un anillo de oro. ¿Para qué iba a querer tanto anillo Job? ¿Para qué? Y dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y viene una lista del doble de lo que había tenido primero que Dios le dio. Y hermano, ¿será que vinieron a regalarle todos sus animales? No, hermano. Escuche el principio. Hay dones que Dios nos da que debemos utilizarlos. A Job le dieron dinero. En la Biblia, dinero se traduce en dones o viceversa. Dones se traduce en dinero. El anillo es un regalo, es un don. Y óigame muy bien, Dios nos va a pedir cuentas de cada don que Él nos da. ¿Qué hizo Job? Emprendió. ¿Qué hizo Job? Volvió a emprender. Empezó
con lo poquito que le dieron, con esa pieza de dinero que le dieron sus amigos, sus hermanos, sus familiares y tantos anillos de oro que le dieron. Y empezó, y emprendió, y empezó de nuevo. Y ahí va de nuevo. Escuchen, hermanos. La mentalidad emprendedora es una mentalidad del pueblo de Israel. Usted ve a un pueblo israelita o ve a un israelita y le quieren vender todo y son bendecidos. Aquí andan en su refajo, como dicen, una bolsita. Ellos hacen business, como se dice en inglés, ellos hacen negocio. Y por aquí están vendiendo, reciben una ganancia y por aquí tienen otra bolsita donde van apartando lo que es de Dios, el diezmo para Dios. Así es la cultura de ellos. Son emprendedores. Hermanos, hace 4 o 5 domingos, no recuerdo, les compartí un tema que se llama el poder de las ideas. ¿Se acuerdan? Pastor, me quedé sin trabajo. Pastor, ¿qué hago? Emprende. Hermanos, cuando nosotros llegamos a esta iglesia, llegamos sin salario, emprendimos. Emprendimos. Y mi hija vendía pan y nosotros vendíamos pescado horneado. Hermanos, yo no tengo miedo a no recibir un salario. No me aferro a un salario. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a emprender. Es lo que hizo Job. Y Dios bendijo el postrer estado de Job al doble de lo que había tenido antes. Estos son principios, hermanos. Hermano, no le dé pena emprender un negocio, no es malo, es bíblico. Yo admiro aquí a mis amigos, porque no solo son mis hermanos y compañeros de ministerio, mi amigo del alma, el hermano Josvani, perdón. ¿Qué testimonio? Cuando él llegó aquí a Villahermosa, empezó, dice, como peón, ¿verdad? Con la pala. Imagínense el calor, pero me gustó ese corazón emprendedor de su esposa y de él, que dijeron, ¿será que todo el tiempo vamos a estar así? No tardó y emprendieron un negocio para lavar colchones, sillones, autos, y en la actualidad no se dan abasto. Son patrones ellos de su propio negocio. Y son una pareja tan fiel con sus diezmos para con Dios, que Dios los sigue bendiciendo. Y declaro que muy pronto vamos a tener a su hija, a sus hijas, a su esposa. Y Anita, aunque no quiera, va a tener que vivir con su suegra. Una mentalidad emprendedora. ¿Cómo les ha ido, hermanos? ¿Les ha ido peor así? Excelente. De menos a más. ¿Se puede o no se puede, hermano? Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Hermanos, somos una iglesia bendecida. Pero ¿quiere usted ser más bendecido? ¿Quiere ser bendecido el doble? Y no, ay, el pastor es ambicioso. No, hermanos, todos queremos esa bendición de Dios. ¿Sí o no? Todos queremos que no nos falte nada. Todos queremos, y mientras más bendecido sea usted, más podrá compartir con los que necesitan. Y más vamos a invertir y compartir para la obra de Dios. Y la iglesia va a seguir creciendo. Volvió a empezar con lo que le dieron. Y queramos o no, a nosotros nos ha dado Dios un talento. No un anillo de oro, pero un talento sí. ¿Alguien sabe guisar? Haga un negocio de tacos. Alguien es detallista para lavar, ponga un lavado de autos, de colchones, de lo que sea.
Alguien sabe recibir con mucha actitud y la gente se siente bien. Ponga una agencia de decanes. Emprenda. Seamos los mejores emprendedores. Eso hizo Job. Y dice la palabra del Señor: bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Y dice la Biblia que Job le dio herencia aún a sus hijas. Y vio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Qué bendecido, ¿verdad? Y a veces vemos la vida de Job solo en catástrofe, solo en pérdida. Pero no, hermanos, la vida de Job es una vida muy bendecida. Solo una página en la vida de Job fue de prueba, de tragedia, y lo superó porque tenía estos principios y estos valores. Adorar a Dios aún cuando lo he perdido todo. Créale a Dios. Ser generoso en todos los ámbitos de la vida. Y número 3, ser emprendedores. Chicos y chicas que están estudiando, he visto a muchos jóvenes salir adelante con sus estudios, vendiendo pay, vendiendo pastelitos. Bendigo el negocio de Tefi. Le hemos comprado, vieran qué ricos pasteles. Bendigo el negocio de Keila. Vieran qué ricas tlayudas. Bendigo el negocio de Gio. ¿Y cuántos tienen negocio aquí porque son emprendedores? Bendecimos sus vidas. Hermanos, Dios nos ha dado dones y de cada don nos va a pedir cuentas el Señor. ¿Se acuerdan de la parábola de aquel que solamente recibió un don? ¿Qué hizo con ello? Fue y lo enterró. ¿Y qué pasó cuando volvió el patrón? Le dijo: quítenselo porque no produjo nada. ¿Y a quién le dieron ese don? Al que produjo más. Dénselo al que produjo más. Dénselo a aquel que tiene más. Es que así es Dios. Está esperando que utilices tus talentos, tus dones, aplicando estos principios. Y déjame decirte que Dios te sorprenderá, te bendecirá. No solo económicamente, te bendecirá en familia, en armonía, en amor, en la gracia de Dios. Puestos de pie, por favor. Levanten la mano aquellos que le creen a Dios, pero que quieren en esta mañana recibir la bendición de Dios. Amén. Levante su mano hasta arriba, por favor. Iglesia, hermano, hermana, padre de familia, mujer, jóvenes, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Mi Padre Dios sonría sobre ti. El que el bien y la misericordia te persigan todos los días de tu vida. Que tu negocio sea bendecido y sea prosperado. Todo lo que emprendas sea bendecido. Solo sea adorador, solo sea generoso y ten fe para emprender. Jehová el Señor te guarde, te bendiga y reprenda toda plaga que se levante en contra de ti. El Señor te dé su victoria. El Señor te dé su bendición espiritual.
en todas las áreas. Como prospera tu alma, seas prosperado en todas las cosas. Padre, declaro tu bendición como líder, como sacerdote de esta casa, y tú los bendices. Gracias por la palabra en esta mañana. Gracias por tus favores y tus misericordias. Te creemos, Señor. Te bendecimos. Gracias por la palabra, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la enviaste en este día, aún con aquellos que han sido conectados, que están en esta transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.